Un saludo, amados hermanos. Como siempre les quiero indicar, es un extraordinario privilegio el poder compartir de un tiempo de reflexión, un tiempo de buscar en la santa palabra de Dios respuestas a nuestras interrogantes. Y hoy la interrogante tiene un matiz en esta serie que tiene que ver con la espiritualidad en el hogar. Muy importante porque es recurrente el hacernos estas preguntas, tanto los hijos, a veces también los padres hacen la misma pregunta con referencia a los hijos, y es bueno que analicemos este aspecto de la vida espiritual en la familia para poder encontrar una respuesta oportuna y entender a su vez la naturaleza del problema en el cual estamos inmersos. Para ello, siempre le invitamos a que juntos podamos iniciar este tiempo pidiéndole al Señor su dirección y su auxilio para este momento especial. Así que oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por la manera en que tú te glorificas en nuestra vida, nos ayudas y nos llenas de tu amor y de tu gracia. Te suplicamos y pedimos, oh Dios, que tú te manifiestes en nosotros y que nos ayudes siempre. En el nombre de Dios oramos. Amén. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué los padres no nos entienden? Tenemos que reflexionar un poco porque, es decir, en los cambios que han estado sucediendo en el mundo, y también recordemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, y esa revolución, ese progreso científico evidentemente va a estar generando cambios en la manera o en la cosmovisión que vamos a tener de social, económica, en fin, en todos los sentidos, va a generar un cambio o una transformación. Lo increíble es los cambios que han ocurrido en el mundo, son increíbles. La mayoría que usted ha vivido, es interesante pues mirarlo, la velocidad con que los cambios están progresando. Y es importante que hagamos un poquito de historia. Siempre la historia nos hace bien. Dice quien aprende muy bien la historia, pues va a evitar los errores que ella registra en el futuro. Es decir, va a evitar duplicar cada uno de estos errores en el futuro. Lo primero que aparece es el término del primer invento, pudiéramos decir magistral, es el invento de la rueda. Fue un invento que revolucionó, cambió el mundo militar. Los carros se movían con mucho más rapidez, a las ruedas se le colocaban ciertos sables y hacía mucho más fácil. La rueda revolucionó todo. Miramos todavía en la actualidad, por ejemplo, en el mecanismo de un reloj, abundan las ruedas, es decir, el principio de la rueda está muy abundante en él. Si usted mira los barcos, todavía los barcos se mueven con esta manera de estas aspas que se introducen en el agua y se mueven por otras fuerzas motrices, pero también la rueda está presente o está por base en cada uno de esos mecanismos. Lo interesante es que posterior al invento de la rueda, pasarían 5.000 años para el próximo gran invento. 5.000 años. Miren ustedes, desde la invención de la rueda hasta el próximo gran invento, que es el motor, pasaron 5.000 años. Un periodo de tiempo espectacularmente grande. Hubo que tardar, la sociedad, la humanidad, tuvo que esperar 5.000 años para que apareciera entonces el motor. Del motor llegó a la locomotora, y miramos algunos de estos inventos que son importantes pues recordar. En 1615, Denis Pampin, el inventor francés, creó la primera caldera a vapor, y el vapor se convirtió
una de las fuerzas motrices de en toda esta etapa de los 1600. Comienza a revolucionar el mundo mercantil, comienza en la producción de diferentes fábricas, todo un progreso industrial, tenía a las calderas de vapor como esencia, como principio de energía para su funcionamiento. Pero solamente pasaron unos años y en el 1698 Newcold o Cowley hicieron que una caldera de vapor o la energía del vapor moviera un pistón. Y cuando ese invento pues se aplicó en el 1803, Roberto Fulton lo aplicó a un barco que se movía con esas ruedas por paleta que todavía vemos en las películas, sobre todo si usted va al río Mississippi. Ellos tienen unos tours que hacen a través del río con barcos con esta estructura. Por cierto, armonizan el vaivén del barco con sonido, con el jazz tan maravilloso, por ejemplo, en la ciudad de New Orleans, ahí que tuvo su epicentro. En el 1829, Stephen aplicó el mismo principio y entonces se construyó la primera locomotora. La primera locomotora aparece. Entonces, ya el margen de tiempo en el cual la locomotora aparece es mucho más corto que la distancia que hay temporalmente hablando entre la invención de la rueda y el primer motor o esta fuerza que estamos viviendo. Más adelante, en 1860, el científico francés también conocido como Lenoir creó el primer motor de gasolina. Y en 1885, Daimler, un alemán, creó un motor y se lo puso a una bicicleta. Así que cuando usted vean toda esta cantidad de moticos que hay ahora circulando por Miami, bueno, ese fue el primer principio. Este alemán no se imaginaba que él iba a estar dando los primeros pasos para el famoso Mercedes-Benz o el BMW. Y bueno, aparece por esa razón en 1901 precisamente un señor con nombre Mercedes y creó el primer automóvil. Así que el primer automóvil que existió fue un Mercedes. En 1908, aquí en los Estados Unidos, aparece alguien muy conocido, Henry Ford, que creó el modelo T y comenzó la primera fábrica de autos. Comenzó precisamente con la Ford. Pero vean ustedes cómo prácticamente entre la aparición del Mercedes en 1901 y la aparición de la primera fábrica solo median 7 años. 7 años. Es decir, que la sociedad comienza a experimentar una revolución científica muy, muy importante. Y hoy se hacen autos de diferentes marcas, diferentes modelos, con diferentes velocidades, y de hecho la velocidad en el mundo es muy importante. No solamente los automóviles, podemos ampliarlo también a los aviones, podemos mirarlo en los grandes cruceros. Estuve en Alaska en una oportunidad y siempre me impresionó la manera en la cual el crucero giró en un reducido espacio que era el final del canal por el cual él iba, y más allá estaba el glaciar, uno de los grandes glaciares que componen ahí en la región de Alaska, y con una precisión milimétrica aquel crucero pues giró sobre sí mismo como un compás y volvió a enfilar por donde él había llegado al canal de salida, por donde había entrado, pero aquella bolsa cabía prácticamente, estaba vaya, era un compás que era muy difícil hacerlo sin esa precisión. ¿Con qué velocidad nos movemos? ¿Con qué precisión nos movemos en la actualidad? Es muy importante que tengamos esto. Es decir, que de pronto grandes inventos
tardan 5.000 años, pero después comienza una vorágine de inventos que ya no ocurren en un prolongado tiempo, sino que ocurren en un periodo mucho más corto. ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Y por qué razón tiene esta historia que estamos haciendo? No que queremos hacer un programa, un encuentro de ciencia o de historia de la ciencia. Lo que queremos mirar es que los inventos crean cambios en el modo de vida. Los inventos crean cambios en el modo de vida. Si miramos en las comunicaciones, unos años atrás, ahí estaban algunas personas, tenían los primeros celulares, un dispositivo extraordinariamente gigante, con el cual solamente algunos tenían acceso. Hoy el celular se ha convertido en parte integral de la sociedad. Es difícil ya encontrar a alguien que no tenga o no use un celular. Algunos más modernos, otros un poco menos sofisticados, pero igual. Todo el mundo contiene esta manera. Y los cambios crean, es decir, los inventos crean cambios en la manera de vivir. Y los cambios en la manera de vivir afectan la cultura. Afectan la cultura. Hoy tenemos la cultura del celular. Es todo un mundo. Los más jóvenes son extraordinariamente expertos en esa área, pero los más con más añitos, pues entonces resulta un poco más tedioso o complicado para ellos manejar las nuevas tecnologías. Los cambios en la cultura traen también aparejados cambios en los conceptos. En la rama de la teología, yo siempre recuerdo que inicialmente siempre que alguien nos enseñaba el libro de Apocalipsis, decía esa frase, al menos a mí me llamaba mucho la atención, todo ojo le verá, y se hacían determinadas especulaciones que iba a ser una transmisión boca a boca, todo el mundo iba a estar pasando la información, oye, mira qué pasó, y demás. Pero hoy no es necesario eso. Acontece lo más mínimo. Ayer mismo estaba mirando una descubrimiento que hicieron desde satélites en el espacio, en el desierto del Negev, un brillo extraordinario en el desierto del Negev. Y entonces se preguntaban que cuál era la posible explicación de este brillo. Y es que en el Negev hay una planta de energía solar, es decir, hay paneles solares en grandes cantidades que están aprovechando el calor y la fuente de energía para satisfacer las demandas energéticas de esa latitud del mundo. Evidentemente, los cambios culturales van a traer cambios en los conceptos. Un concepto, por ejemplo, ahora, ¿cuán lejos estamos? Estamos tan cerca que a una videollamada usted puede acercar personas en países tan atrasados como por ejemplo Cuba. Y sencillamente usted puede mirar a toda su familia de una manera muy rápida. O puede acercarse a familias que estén en países desarrollados, donde por ejemplo está amaneciendo ahora que aquí anochece, y usted puede comunicarse y saber cada uno de los cambios que está, pero no solamente comunicarse, sino que usted lo puede observar directamente. Eso cambia evidentemente los conceptos. De hecho decimos que el mundo se ha convertido en una aldea. Y los cambios en los conceptos originan cambios en las creencias. Los cambios en los conceptos originan cambios en las creencias. ¿De qué manera eso afecta entonces por qué no entendemos a nuestros hijos o por qué nuestros hijos no se sienten entendidos por nosotros? Hay ciertas creencias en las cuales ellos se están moviendo, hay ciertas ideas en las cuales ellos están caminando que la desconocemos o estamos un poco distantes de poderla dominar. Y esa distancia cultural cada vez se acrecienta más precisamente por los nuevos descubrimientos, por las nuevas situaciones. ¿Quién iba a hablar por ejemplo, de esos estudios universitarios que se hacen a distancia? ¿Y quién se gradúa?
y nunca se ha sentado de manera presencial en una universidad, toma sus clases, hace sus prácticas, hace todo. Hoy hacen una cirugía bien complicada y el médico se encuentra, por ejemplo, en Francia. Un médico francés desde Francia está operando unos robots que están conectados ahí y él está mirando todo lo que está haciendo, pero él está a una distancia increíble y la operación sale bien. La operación puede incluso ser exitosa. Eso cambia los conceptos y la manera en la cual miramos la vida. Y los cambios en las creencias crean conflictos de fe. Crean conflictos de fe. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando con la fe de nuestros hijos? Y los hijos se preguntan, ¿por qué nuestros padres me imponen ese tipo de fe a nosotros? Y eso origina lógicamente un gran conflicto. O sea, es importante que miremos un poco la historia de cada uno de estos eventos. Veamos prácticamente cómo estos cambios nos afectan a nosotros. El invento del motor introdujo lo que se llamó la era de la industrialización. Comienza en la fábrica. Al comenzar la fábrica hay una aglomeración de personas que están en esa famosa película de Charlie Chaplin, donde está todo el mundo ahí poniendo tornillos, ensamblando tiene determinadas funciones en aquella línea de producción, aparece en la fábrica y hay una vorágine en ese elemento. La fábrica demandan gente, pero esa gente tiene que salir probablemente de los campos o van a estar más tiempos ahí socialmente juntos. La gente abandona los campos y se va a la ciudad. Eso origina un cambio. De pronto los hijos que antes hablaban continuamente con su padre y se sentaban en la noche a mirar las estrellas, aquellos que se hablaban de los lobos, se contaban las historias de los abuelos, eso forma parte del pasado. Ahora es difícil encontrar un abuelo que cuente historias. A veces los abuelos ya son tan sofisticados y se han metido en este mundo que comienzan a buscar un video en YouTube. Es mucho más fácil y más didáctico y mucho más gráfico para describirle a nuestros nietos lo que está pasando en este mundo. La gente que vive en la ciudad, ya estamos describiendo que abandona la costumbre de los campos. Y la costumbre de los campos tiene que ver con ese vínculo familiar. Entonces estamos mirando ya cómo esos cambios están provocando cambios muy fuertes, situaciones muy dramáticas al interior de la sociedad en la cual estamos viviendo. Las dos guerras contribuyeron a muchos cambios. La mujer trabaja, los soldados conocen otros países y también conocen otras costumbres. Cuando usted viaja, usted va a conocer diferentes costumbres, diferentes cosas. Es muy importante ese tema del viaje porque usted va, los grandes mercaderes antes eran considerados personas sabias porque tenían habilidades. En el libro se insinúa el egipcio, se habla precisamente de ese proceso en el mundo antiguo, de ese ir y aprender en una ciudad ciertos enfoques, cierta alimentación, el marcharse a una ciudad diferente y conocer en el sentido médico cómo lo hacían, en el caso de este libro que estoy mencionando. Los nuevos inventos pues conducen a la era de los servicios, es decir, de las reparaciones. Se establecen empresas de venta, porque ahora como se produce una fábrica, muchos carros, eso abarata los costos, porque la fábrica produce con mucha rapidez y le hace falta vender sus productos y mayor cantidad de personas se van a beneficiar. Pero al beneficiarse también adquieren mayor movilidad y adquieren mayores habilidades para conocer otros lugares y otras costumbres. Se establecen las compañías de reparaciones y comienza la movilización. Es decir, unos se van de aquí, se van para allá, otros se van de allá y van para acá. Y usted ve el mundo que está continuamente en movimiento. Si usted mira aquí, analiza por ejemplo Miami, se percata la gran cantidad de nacionalidades que conviven en esta península. El mundo se achica y conoce otras civilizaciones.
Usted puede conocer de todo desde su teléfono. El mundo se ha convertido, como dicen algunos, en una aldea. Se ha convertido en un barrio. Eso no pasaba en nuestro tiempo. La invención de la televisión ya hace un tiempo atrás ha cambiado para siempre el modelo de entretenimiento que tenía la humanidad. Así que ya el hombre no está en el campo, ahora está en la ciudad, ahora está trabajando en la fábrica, ahora el hombre tiene no tiempo para, si ya su tiempo está dividido, puede observar la televisión desde su propia casa, ya no le hace falta ir a un cine para verla. El mundo, en otras palabras, ha penetrado el hogar. El mundo ha penetrado el hogar. El invento también notorio es la invención de la computadora. Luego comienza la era informática. La primera computadora ahí ocupando prácticamente todo un edificio. Hoy una computadora con muchísima más capacidad puede caber en un bolsillo. Puede caber en un bolsillo de cualquier persona y tiene una habilidad tremenda. La capacidad de almacenar información ante aquellos discos floppy de 3,5, que aquello era el último grito de la moda. Ya hay una memoria bien pequeñita, contiene mucho más información, pero muchísima más información que la de aquellos dispositivos tenían. Yo creo que ya se han convertido en un souvenir, eso ya nadie lo tiene. Y el problema que tenemos hoy en todos estos cambios es que aparece lo que se conoce como el relativismo o secularismo. El relativismo significa que todo es relativo. La ciencia ha empoderado al hombre en decirle que no hay nada imposible para él, cuando ese es un concepto que está exclusivo para Dios. Pero puede ser el concepto que tenga alguna familia, y es también esa la razón por la cual los hijos piensan de manera diferente. Cuando usted le dice algo, ellos dicen, tú no me entiendes, porque están viviendo en dos épocas diferentes, en dos momentos pues diferentes. Por eso es tan importante ese enfoque espiritual desde pequeño. Desde que el niño es un bebecito, es importante desarrollar un enfoque espiritual, porque llega el momento en el cual usted va a perder esa habilidad. Por la misma movilidad que estamos describiendo, usted va a perder esa habilidad de poder hacer o tener influencia en su vida para generar cambios positivos en la vida. Y el sentido del secularismo, es decir, apartarse de Dios, lo secular, es decir, hacer todo secular, no hay nada sagrado en este planeta Tierra. Hasta usted está mirando en la actualidad algunas instituciones que ya han dejado de ser respetadas como antiguamente eran. Y usted ve algunos documentos que se filtran por ejemplo, de la Corte Suprema. Usted dice, ¿cómo es posible que una cosa así suceda? Bueno, forma parte de este secularismo donde no hay nada que tenga un carácter sagrado o algo que se pueda respetar. Vivimos en un mundo fenomenal. El mundo que vivimos hoy es un mundo de fenómenos. Nuestros juguetes electrónicos. La Universidad de Miami ha sacado un estudio muy interesante de la cercanía de los tiburones a las playas. Y la mayoría de las imágenes la han tomado o lo han estudiado usando drones. Drones que están por toda la playa mirando lo que ocurre, y usted puede mirar escenas ahí que son grotescas. Un hombre plácidamente reposando posiblemente ahí en el mar, y muy cerca de él hay un escualo con dimensiones escalofriantes dando vueltas, y no se ha percatado del peligro que está corriendo. Nuestro entretenimiento son tan variados, tenemos tantas formas de diversión en la actualidad. Usted puede ver personas a veces que, por ejemplo, van al gimnasio, que el gimnasio es un lugar donde uno puede conversar y dialogar y demás, pero ahí se ponen sus audífonos, usan su teléfono y están viviendo su mundo, un mundo muy particular, están en el gimnasio, pero no sabemos, están físicamente en el gimnasio, pero no sabemos mentalmente dónde se encuentran, en qué planeta están.
no lo sabemos. No sabemos cuán lejos de la tierra se encuentra su mente en esos tiempos. Y eso evidentemente origina muchos cambios en los conceptos que estamos viviendo en la actualidad. Nuestros conceptos son tan inclusivos, todo lo incluimos. Y algunas cosas, como están ocurriendo pero tan rápidas, las incluimos también en nuestro sistema de pensamiento y modo de vida, sin tomarnos tiempo a pensar cómo eso está afectando la espiritualidad al interior de la familia. Estamos tomando todas esas cosas, esa información y esas prácticas que están llegando y la estamos incorporando a nuestra vida y no nos estamos percatando de cuán dañino o nocivo puede ser para nuestra fe o cuán contradictorio puede ser también para la misma. Vivimos en un mundo antidogmático. Hoy todo, precisamente por ese relativismo que estábamos analizando hace un momento, todo lo que sea un dogma se convierte en una camisa de fuerza y algo que no podemos tener. El mismo hogar. Y los hijos dicen, no, tú no me entiendes, yo no puedo vivir bajo estos principios que hay en esta casa. Y comienzan a salirse de ese proceso. Y sobre todo nosotros los latinos, que somos familias más nucleares, estamos más interesados en que los hijos estén cerca de nosotros y somos felices cuando eso ocurre, sufrimos muchísimo esos cambios cuando ocurre. Comienzan a aparecer preguntas como, por ejemplo, ¿tendrá la ciencia más autoridad que la Biblia? ¿Tendrá la ciencia más autoridad que la Biblia? Y comienza a ser cuestionada la palabra de Dios. Comienza a ser cuestionada. Y es importante que usted lo esté mirando en sus hogares. ¿Cuántos de nuestros hijos a veces hacen preguntas cuestionando la veracidad de la palabra o considerando dudas que a veces evaden esos principios básicos de la fe y se muestra en una clara rebeldía? Y algunos jóvenes pues se preguntan esta frase: ¿por qué mis padres no me entienden? Dice, ¿no será anticuada nuestra fe venida de la reforma del siglo XVI? No estará como muy lejos esas creencias que nuestros padres nos han inculcado, y comienza ese proceso de rebeldía y de dogma que estamos viviendo. El problema que estamos mirando es que hay un conflicto entre el mundo nuevo y los conceptos viejos. Ese es el mayor conflicto que tenemos. El mundo nuevo y los conceptos viejos. La idea es que todo lo viejo debe ser desechado. Todo lo viejo debe ser desechado. A medida que las personas envejecen, usted ve que comienzan esa batalla por mantenerse la mayor parte del tiempo posible camuflado como jóvenes. Y ahí viene pues la cirugía cosmética, ahí vienen los elementos de belleza para mantenerse el tiempo tiempo posible dentro de ese sentido de juventud. Porque eso le da cierta competitividad en el mundo que hoy vivimos. Y ese es un conflicto pues terrible, ¿no? Entre un mundo nuevo y los conceptos viejos. Los conceptos viejos se le dicen a los conceptos que están en la palabra de Dios, que han sido los pilares que han sostenido la vida de la humanidad, y que donde quiera que se han tomado y se han practicado, la sociedad ha progresado y ha avanzado. Y donde quiera que se han pasado por alto y se han descuidado, la sociedad también ha sufrido, la familia ha sufrido y el hombre en particular también lo ha hecho. Cuando miramos ese mundo nuevo, estamos hablando de la tecnología, el viajar. Ya hemos visto que el mundo se ha achicado. Ahora hay un nuevo avión que va a hacer viajes intercontinentales y va a disminuir el tiempo de vuelo prácticamente en una tercera parte de lo que hoy hay entre el continente americano y Europa. Es una cosa, como dicen los colombianos, una cosa de loco, ¿no? Es decir, algo que va a estar revolucionando. Hay también un sincretismo en cuanto a las ideas.
Es decir, se van, como hay tantas culturas, tantos movimientos, se toma del hinduismo, se toma del budismo, se toma del cristianismo y se hace una mezcolanza que es lo que se conoce ya hace algún tiempo como los conceptos de la nueva era. Pero y forma parte también del concepto de relativismo. ¿Por qué nuestros padres no entienden? Porque han movido algunos de estos conceptos, mirando también desde el punto de vista de la educación. Usted ve siempre las tensiones, las luchas por colocar ciertos grupos sociales, colocar cierta información, porque saben que accediendo a esa educación, pues van a tener ciertas ventajas en el futuro, en detrimento de lo demás. La televisión y el cine han sido cosas que han estado cambiando. En otras palabras, todo ha estado cambiando. Y ese es el concepto entre un mundo nuevo y los conceptos viejos. Recordemos que el cambio, aunque sea progreso, aunque el cambio pueda traer progreso, siempre va a traer ciertas cosas. Primero, trae desorientación, porque es algo que cambió. Cuando usted va a un sitio, sobre todo aquí que se construye con tan fácilmente, usted deja de ir a una ciudad por 5 años y cuando usted va, hay cosas nuevas, ha cambiado la geografía de la ciudad de una manera increíble. Ya no se entra por esta calle, sino se sale por la otra. Ya hay un edificio donde antes había una planicie. Es decir, el mundo va cambiando y eso desorienta un poco. Usted no se siente desorientado cuando usted conoce el lugar, se orienta, pero cuando usted le cambia en el lugar, esas famosas direcciones por la palma aquella que está ahí, se desorienta cuando cambia ese proceso. Los cambios traen desorientación y la desorientación trae cierta inseguridad. Y cuando alguien se siente inseguro, entonces va a tener que buscar ciertos principios, pero si no tiene esos principios de manera sólida, entonces ¿en qué se va a amparar o en qué se va a ver? Aparece o surge entonces lo que se conoce como confusión. Este es un mundo que vive en confusión, este es un mundo que vive confuso y este es un mundo que vive temeroso. Es importante mirar a la sociedad como cuando por ejemplo viene un huracán, y yo no digo que usted no se prepare, pero a veces está pero tan distante que la ciencia comienza a decir las probabilidades y usted ve que se queda sin ningún tipo de abastecimiento las grandes tiendas, porque el hombre piensa de manera loca y luego el huracán gira y se va al norte y no pasa nada. Y dice, pero sí pasa. Ok, pero ¿cómo sabemos cada una de esas cosas? Confusión y temor a veces están surgiendo. La fuerza que más se opone al evangelio no es el catolicismo, es el secularismo. La fuerza que más se opone al evangelio no es el catolicismo, es el secularismo. Es decir, la definición es sustituir lo sobrenatural por lo natural. Enseña que solo lo visible y palpable es creíble. Ya esa frase de creer para ver, es decir, se convierte en algo obsoleto. Ahora es ver para creer y de esa manera no funciona. Funciona bajo otros conceptos. La epistemología y la metafísica ayudan en toda esta vorágine que estamos viviendo. Por eso tantos estudios de metafísica en la actualidad, con sus grandes leyes, con sus grandes principios y demás. ¿Cuál es la idea? La idea que aparece en Isaías capítulo 14, versículo 12, del 12 al 14. Es decir, yo tengo que conseguir lo que yo quiero, tengo el derecho a ser reconocido, es decir, que cada cual tiene un derecho y todo el mundo está levantando y escribiendo su derecho. Recordemos que dice la palabra de Dios, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste en la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y lo más terrible, seré semejante al Altísimo. ¿Y qué pasó?
Todos conocemos la historia de esta descripción. ¿Cómo se puede poner fin a la rebeldía? Bueno, como llegando a un espíritu quebrantado, eliminando la actitud voluntariosa, pidiéndole a Dios: Señor, quiero dejar de vivir en mis propias fuerzas y te cedo el control de mi vida y de mi corazón. Pero es difícil encontrar esta frase en la actualidad. La gente no quiere dejar de ceder el control ni la actitud. Y esto es importante. Dice el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Pero esa humillación, y por eso decimos, bueno, ¿por qué los padres no entienden? Bueno, porque se está marchando en una dirección que está alejando un poco del Señor. Miremos brevemente los ciclos de la rebeldía, es decir, este proceso de rebeldía, hacia dónde está encaminado. Lo primero que aparece con la rebeldía es un capricho. El mundo está cambiando, yo también tengo que cambiar. El mundo es una aldea, yo también tengo que moverme en esa acción. Yo hago lo que quiero, yo soy importante. Ese es el capricho que estamos mirando con más frecuencia. Es decir, una vida independiente, una vida orientada al yo. Por eso viven ahí, escuchando su música o mirando sus videos, y pueden estar rodeados de personas, pero están totalmente solos. Están buscando lo que se llama búsqueda de placeres, pero con valores temporales. Es decir, todo es aquí y ahora. No tiene, ese es el paso número uno de la rebeldía que se está viviendo. Lo segundo, son calculadores. Haré lo que sea para conseguirlo. Hacen lo que sea para conseguirlo, ya sea consumir droga para que le dé fuerza. Ya usted no sabe lo que son capaces de hacer. Son engañosos, mienten, hacen trampa, roban, manipuladores, usan la táctica de la culpa. Es decir, culpan a otros por sus propios errores, pero ellos nunca son responsables de los mismos. Otro de lo que llamamos en este ciclo de la rebeldía es que son condenatorios. No te importa en realidad. Es decir, es que yo soy importante, pero a ti no te importo, porque siempre me criticas, porque siempre me dice que esto no es de esa manera, porque siempre me recuerda que hay principios para hacer las cosas, y yo no quiero hacer ni aplicar ni seguir ningún tipo de principio en la vida. En otras palabras, le echan la culpa a otras personas, le echan la culpa a otros. Todo es tu culpa, todo es culpa de otra persona, pero que no sea yo en este caso. Otro de los elementos de este ciclo es endurecido. No me importa quién lastimo, lo importante es que yo no sea lastimado. No me importa quién lastimo, sino que yo no sea lastimado. Eso lo lleva a ser una sociedad totalmente apática hacia los seres queridos, una apatía hacia los padres. A veces se convierte en un hábito, una costumbre, ese proceso de brindar cierta frialdad, cierto rechazo a los padres, una falta de reconocimiento en ese sentido. Y algo más terrible, se resisten a Dios, se resisten a nuestro Padre Celestial. Y todo está originado por estos cambios. Y qué importante que ustedes como padres aprendan a meterse en este proceso para entender un poco mejor a sus hijos y salvarle de toda este tsunami de ideas, este tsunami de inventos que está llegando y que va a seguir y lo va a seguir haciendo. Pero qué importante transmitir la idea de tranquilidad que la palabra de Dios nos ofrece. Son despectivos, despectivos. Odia a los que se atraviesan en su camino. Su camino es único y no puede ser molestado, y odia a todos. Por eso son irrespetuosos, irreverentes, desobedientes, groseros. Su recámara siempre está en desorden. Todos esos cuartos, todos mirados al revés, todo el tiempo. Quebrantan todas las reglas. Se van a los extremos en el sexo, las drogas, el dinero, la hostilidad. Es decir, son cosas que están fuera de los caminos, y además controladores, lo quieren controlar todo.
No quieren que sean controlados, pero sí quieren controlarlo todo. En otras palabras, no renunciaré a lo que tengo. En otra expresión, pues, son posesivos. Usan desde los juegos de poder debido a su inseguridad emocional. Abusivos en el sentido verbal, emocional y físico. Abusivos. Y esa es la vida que se está viviendo en este tiempo. Recordemos las palabras de Isaías para así finalizar este tiempo y por qué mis padres no me entienden. Analice usted que sus padres pertenecen a otra época y responde la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para entenderlo a ellos? Y también en sentido diferente, ¿qué pueden hacer los padres para comprender a los hijos? Porque no hay nada más importante que una comprensión en el hogar. No hay nada más importante que una comprensión en la familia. No hay nada más importante que unos a otros ayuden a adaptarse a los nuevos cambios sociales que ya hemos visto que están ocurriendo con una rapidez extraordinaria y que es relevante, importante, necesario, útil que como familia estemos unidos, ayudándonos a sobrevivir en esta jungla que cada vez se pone más densa y donde aparecen cada vez animales más peligrosos que están siendo depredadores muy cercanos y con mucho deseo de destruir a la familia de la fe y destruir los conceptos sobre los cuales nuestras vidas caminan. Es importante que aprendamos a entendernos, desarrollemos un espíritu de comprensión, porque se habla mucho de tolerancia en estos tiempos, pero no hay ningún tipo de comprensión muchas veces en el lugar. Por eso dice Isaías capítulo 30, versículo 9, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. Que ese no sea nuestro caso. Que ese no sea nuestro caso. En este mundo donde no se quiere seguir los dogmas, no hay plomada más exacta que la palabra de Dios. No hay brújula más precisa. No hay instrumento de medición más exacto que las Escrituras. Hazla tuya. Y ella va a inflar las velas de tu barca para que ella pueda cortar el embravecido mar y avanzar en un rumbo seguro hacia esa bendición y a esa gracia que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué mis padres no me entienden? Es bueno que usted empiece a pensar, ¿y qué estoy haciendo yo para que ellos me entiendan? ¿Y qué puedo hacer yo para que esto ocurra? No vea el problema en ellos, sino mire usted mismo su propio problema. Qué importante es que estemos desarrollando una espiritualidad saludable en medio de los tiempos que vivimos. Que Dios les bendiga y que permita el Señor que podamos juntos avanzar en este tiempo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que ella habla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, a entendernos y a llevar los unos las cargas de los otros. Y más especialmente en nuestra familia, Señor. Ayuda a trabajar ese importante aspecto de la espiritualidad que hay en el lugar. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les esperamos el próximo miércoles.